Me quedé paralizado cuando el jefe sacó a mi esposa a bailar con él en la fiesta de la empresa y la besó delante de todos. Eso no fue un error. No fue un desliz. Fue una declaración. Corrí hacia él, dominada por un impulso que me quemaba por dentro como ácido. Él simplemente se rió. Él se rió. Y luego dijo, con una sonrisa burlona, como si me estuviera haciendo un favor, no tengas celos, ella me ama más que tú. Estas palabras no fueron solo una provocación. Eran una sentencia. Me abrieron el pecho desde dentro y me hicieron ver lo que me negué a ver durante mucho tiempo: estaba casado con una mujer que ya no me veía como un hombre. Y lo que es peor, quizá nunca lo habría visto. Esa noche fue el punto de no retorno. Pero no terminó allí. Cuando llegamos a casa, ella lloró. Dijo que fue un momento de debilidad. Eso fue confuso. Lo que significó ese beso nada. Que no entendía lo invisible que se sentía en casa. Esto necesitaba atención. Que solo había sido un beso. Pero no se trataba del beso. Se trataba de todo lo que condujo a ese beso. La miré y ya no reconocí a la mujer con la que me casé. Y quizás lo más doloroso fue darme cuenta que en algún momento dejé de ser el hombre del que ella se enamoró. Pero no grité. No rompí nada, simplemente la miré y le dije, todo está bien. Fue la única palabra que pude pronunciar. Pero en el interior algo hizo clic. Un silencio diferente. No fue el silencio de la sumisión, fue el silencio de la estrategia. Y ahí fue cuando decidí, ella no merecía un simple divorcio. Ella merecía comprender, pieza a pieza, que era lo que había destruido a cambio de unas cuantas promesas susurradas en su oído por un hombre que no veía nada más allá de la próxima oportunidad de inflar su propio ego. A partir de esa noche comencé a observar. Cada mensaje, cada llamada, cada mirada intercambiada en la oficina, cada vez que ella sonreía más a su celular que a mí. Y yo iba encontrando las pistas. Pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para dibujar un patrón. Su jefe estaba planeando mi salida de la empresa, y ella era el peón principal del juego. Ella me había engañado 2 veces, como esposa y como compañera de trabajo. Y él todavía tenía el coraje de acostarse a mi lado cada noche, fingiendo inocencia, con ese cuerpo que ya no me pertenecía, pero que todavía intentaba usar los mismos gestos para convencerme de que todo estaba bien. Comencé a grabar conversaciones, a realizar copias de seguridad de correos electrónicos y a realizar referencias cruzadas de calendarios. Lo que descubrí fue más repugnante de lo que había imaginado. Ella había transmitido informes confidenciales a los que solo yo tenía acceso, bajo la justificación de que necesitaba revisarlos ante el consejo directivo. Cuando la confronté, ella lo negó. Él lloró. Me llamó paranoico. Me abrazó por detrás mientras intentaba dormir, susurrándome que estaba destruyendo nuestro matrimonio con mi desconfianza. Pero en el fondo, ella lo sabía. Yo sabía que sabía. Y cuando una mujer sabe que has visto su alma desnuda, empieza a asustarse. Y ella empezó a sentir este miedo. Lo vi en sus ojos. No fue fácil. Me dolió. Muy. Yo no era el tipo de hombre que hacía trampas y jugaba sucio. Creía en la lealtad, en el compromiso. Creía que el amor estaba hecho de decisiones diarias. Pero en ese momento descubrí que el dolor de la traición es como un virus, entra silenciosamente, pero cuando se propaga, te transforma. Y me transformé. No alguien amargado, sino alguien dispuesto a dejar de ser el tonto de la historia. Porque no me engañó con solo un beso. Ella me traicionó con cada elección que hizo para acercarse a ese hombre. Y él no la quería. Él quería destruirme. Yo era el obstáculo. Lo planeé todo en silencio. Me alejé sin que ella se diera cuenta. Fortalecí mis contactos en la empresa, reuní aliados y hablé con gente de la junta directiva. Todos ya sospechaban de él, pero nadie tuvo el coraje de enfrentarlo. Hasta que puse las pruebas sobre la mesa. No los expuse simplemente a ambos. Le di la vuelta a la situación. Mientras ella sonreía, creyendo que su nueva posición era fruto del reconocimiento, yo ya había preparado el terreno para su caída.
El día en que ambos fueron convocados a una reunión extraordinaria, ella me llamó desesperada. Llanto. Alegato. Diciéndome que era injusto, que estaban tratando de sabotearla. Que el jefe estaba poniendo todo sobre sus hombros. Escuché todo en silencio. Y luego pregunté, ¿aún no amas más que a mí? Ella se quedó sin palabras. Por primera vez comprendió el tamaño del desastre que había armado. Y allí, en el silencio del otro lado de la línea, oí el sonido de la destrucción. El sonido de un castillo que se derrumba, el castillo que ella misma decidió construir sobre la arena. Después de la caída, intentó volver a levantarse. Intentó reconquistarme con las mismas armas que antes, palabras dulces, recuerdos de tiempos felices, promesas de cambio. Ella dijo que se sentía avergonzada. Que lo había perdido todo. Que solo ahora me di cuenta del valor de lo que teníamos. Que el jefe nunca la amó. ¿Quién la utilizó? ¿Y yo? Ya estaba lejos. Ya no me sentía enojado. Sentí alivio. Porque el tiempo a veces no cura. Pero enseña. Y aprendí que amar a alguien no significa hundirse con él. Fue entonces cuando descubrió que ya no estaba solo. Que otra mujer se había cruzado en mi camino. Alguien que no necesitaba hacer trampa para sentirse vivo. Alguien que me mirara a los ojos como si viera mi alma entera, y no solo el cargo que ocupaba. Ella lo sabía cuando intentó invitarme a tomar un café y le dije que no podía, que ya había cenado. Cuando intentó tocar mi mano, retrocedí. Cuando intentó recordarme quiénes éramos y yo solo pude recordar quién era yo. Me traes de vuelta después de ella. Y eso le dolió más que cualquier traición. Ahora, ella camina por los pasillos de la empresa como una sombra. Llevas el peso de lo que perdiste y de lo que nunca recuperarás. Porque hay heridas que la vida no cura. Solo pantallas. Y la de ella estaba en exhibición para que todos la vieran. Yo, en cambio, empecé de nuevo. No hay prisa. No con sed de venganza. Pero con la dignidad restaurada. No necesitaba vengarme. La vida se encargó de eso. Pero lo que nadie sabe es que, detrás de todo esto, había un plan que nunca revelé a nadie. Un detalle oculto. Un movimiento sutil que selló su destino, y el de él, para siempre. Una última obra que todavía hoy dibuja en mi cara una sonrisa silenciosa. Un detalle que, si os lo cuento ahora, podría cambiar todo lo que pensáis sobre qué es la justicia, y qué es el amor. Porque no toda traición termina en lágrimas. Algunos terminan con aplausos. Y otros, con una carta escondida en una caja fuerte. ¿Estás seguro de que quieres saber qué había en esa carta? Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ni romantizamos la traición. Las historias que escucharás son totalmente ficticio, pero reflexiona duras verdades sobre cómo la infidelidad destruye hogares, sentimientos y vidas enteras. Nuestro objetivo es claro, mostrar las consecuencias emocionales, reales e irreversibles de la traición. Prepárate, porque lo que viene a continuación es una historia intenso, impactante e inolvidable. Jonathan y Emily eran el tipo de pareja a la que sus amigos admiraban. Él, director de operaciones de una multinacional de tamaño mediano, siempre ha sido discreto, meticuloso y amable. Ella, analista de proyectos en ascenso en la misma empresa, destilaba carisma, ligereza y una inteligencia que cautivaba sin esfuerzo. Juntos, parecían equilibrarse como dos polos que, aunque distintos, se complementaban en una danza invisible de apoyo y complicidad. Casados desde hacía 9 años, habían construido una vida aparentemente sólida, guiada por el respeto mutuo, la admiración y objetivos compartidos. No hubo hijos, pero el plan estaba ahí, guardado para un tiempo que aún no había llegado, y quizás esto también era un reflejo de la naturaleza de su relación, todo a su tiempo, con responsabilidad, consideración y cuidado. La casa que compartían, comprada con esfuerzo y años de ahorro, reflejaba ese mismo equilibrio, minimalista, cómoda, sin exageraciones, pero con detalles que revelaban buen gusto y cuidado por el hogar. Jonathan adquirió el hábito de preparar café todas las mañanas mientras Emily terminaba de prepararse para ir al trabajo. Ella, a su vez, se encargó de los detalles de la velada, la cena, el ligero aroma que dejó en la habitación,
La lista de reproducción que creó con música suave para que escucharan juntos al terminar otro día. Pequeños gestos que con el paso de los años se han convertido en símbolos silenciosos de una vida bien vivida juntos. En la oficina mantuvieron una actitud profesional. Era de conocimiento público que estaban casados, pero nunca hubo exageración, cariño público ni demostración alguna que pudiera levantar sospechas de favoritismo o conflicto de intereses. Allí ambos se mostraron competentes, centrados y, sobre todo, respetados. Emily, con su aguda inteligencia y capacidad de liderazgo, se había destacado en proyectos de gran visibilidad. Jonathan, más reservado, era conocido por su eficiencia y capacidad para mantener unidos a los equipos bajo presión. Esta dinámica los hizo admirados, no solo por lo que eran individualmente, sino también por lo que representaban como dúo. Fueron vistos como un retrato de colaboración, dentro y fuera del ámbito profesional. Las amistades que cultivaron fuera del trabajo también siguieron esta línea de estabilidad. Cenas con parejas amigas, escapadas de fin de semana, cumpleaños familiares, todo parecía cuidadosamente equilibrado. No hubo grandes explosiones ni ningún drama aparente. Pero, como en toda relación, hubo lagunas silenciosas. Jonathan, aunque cariñoso, se había vuelto cada vez más introspectivo a medida que pasaban los años. Llevaba el peso de la responsabilidad en la mirada, hablaba menos de lo que sentía y se sumergía cada vez más en hojas de cálculo, reuniones y estrategias. Emily, por otro lado, estaba empezando a extrañar la ligereza que los había unido al principio. Sus ojos, aún brillantes, buscaban constantemente señales de que el encanto no se había perdido. Y aún sin verbalizarlo, hubo noches en las que yacieron uno al lado del otro con mundos interiores completamente desconectados. Esta distancia silenciosa comenzó a crecer sutilmente. En primer lugar, estaban los horarios conflictivos. Luego, los largos silencios entre una conversación y otra. Emily comenzó a dedicarse más plenamente a los proyectos de la empresa, ampliando a menudo sus horas de trabajo, participando en comités y asumiendo nuevas responsabilidades. Jonathan no se quejó. De hecho, lo vi como una demostración de fuerza y determinación. Estaba orgulloso de su esposa y nunca se sintió amenazado por su crecimiento. Sin embargo, bajo ese orgullo silencioso se escondía un atisbo de incomodidad que él mismo no podía nombrar. No era inseguridad. Era más bien como si algo se le escapara entre los dedos y no supiera cómo contenerlo. Durante las reuniones de la empresa, especialmente aquellas dirigidas por el CEO, la mirada atenta de Emily era notoria. No era el tipo de mirada que era invasiva o vulgar. Fue una atención casi reverente, que estuvo acompañada de elogios públicos, invitaciones a participar en proyectos estratégicos y un espacio creciente en las decisiones de alto nivel. Jonathan se dio cuenta. Y aunque nunca dijo nada, algo dentro de él empezó a reaccionar con una inquietud que prefería ignorar. Después de todo, ella merecía el reconocimiento. Ella siempre fue brillante, trabajadora y comprometida. Si alguien debería sentirse amenazado es el propio jefe, no él. Las fiestas de empresa siempre eran grandes eventos, llenos de largos discursos, música de fondo y una formalidad cuidadosamente disfrazada de relajación. Fueron oportunidades de celebración y, al mismo tiempo, un escaparate donde se consolidaron alianzas, se cerraron acuerdos y se reforzaron roles dentro de la jerarquía corporativa. A Emily le encantaban estas ocasiones. Vestía elegantemente, irradiaba seguridad y sabía exactamente cómo moverse, con una sonrisa sutil, una mirada atenta y una postura impecable. Jonathan, más reservado, siguió la corriente, siguió el protocolo, habló con sus compañeros, pero prefirió observar en lugar de destacar. Aún así, me propuse estar presente. Era el tipo de marido que respetaba la presencia de su esposa, incluso cuando ella parecía brillar sola. En los momentos en que estaban solos todavía había cariño. Un toque de manos durante la cena, un intercambio de miradas al compartir una copa de vino, un fuerte abrazo en los días difíciles. Pero algo había cambiado. El tiempo, las responsabilidades, la rutina, todo parecía haber drenado parte de la pasión que una vez fue palpable. Aún así, ninguno de los dos habló de ello. Ambos fingieron no notar el peso del silencio que, poco a poco, tomó el lugar de las conversaciones espontáneas. Y esa ausencia de conflicto, paradójicamente, fue lo que más los distanció.
porque cuando ya no hay lucha, a menudo ya no hay energía para luchar. Emily empezó a recibir cada vez más invitaciones a reuniones informales, encuentros fuera de horario, cenas con funcionarios de alto rango. Jonathan, fiel a su estilo, simplemente sonrió y le dijo que lo disfrutara. Él dijo que confiaba en ella. Quien conocía su potencial. Pero cuando cerré la puerta del coche y la vi salir, sentí una especie de vacío que no podía explicar. No era miedo. Era más como si se estuviera quedando atrás en una carrera que ni siquiera sabía que había empezado. Y tal vez, en el fondo, eso fue exactamente lo que fue, una carrera por la atención, por el reconocimiento, por la validación. Una carrera en la que nunca tuvo interés en participar. El tiempo pasó, los días transcurrieron con la misma cadencia. En el trabajo, Emily destacó. Recibió cada vez más atención, elogios públicos, invitaciones para representar a la empresa en eventos externos. Jonathan estaba orgulloso, por supuesto. Pero ya no había espacio para compartir estos logros de manera íntima. Las cenas eran cada vez más cortas, las conversaciones más formales. Incluso los fines de semana empezaron a llenarse de compromisos diferentes, agendas que no coincidían, prioridades que ya no se cruzaban. Y aún así, no hubo peleas. Solo un silencio creciente. Una noche, cuando Jonathan llegó a casa después de un largo día, encontró la sala de estar vacía, la música sonando a bajo volumen y una copa de vino medio vacía en la mesa. Emily se había ido temprano a cenar con la junta. Él lo sabía. Ella había advertido. Pero mientras miraba la taza solitaria y el reflejo de las luces de la habitación en el cristal, sintió una opresión en el pecho. No por ira, ni por celos. Pero de perdida. Como si, de alguna manera, la casa que construyeron ya no fuera suya. Como si, sin darse cuenta, se estuvieran convirtiendo en dos desconocidos que se cruzan en el pasillo y sonríen por cortesía. A la mañana siguiente, Emily estaba emocionada. Nos contó sobre la cena, sobre los planes futuros de la empresa, sobre la posible expansión internacional. Hablaba con brillo en los ojos, con el entusiasmo de quien se ve parte de algo más grande. Jonathan la escuchó en silencio, sonriendo, asintiendo, tratando genuinamente de compartir su entusiasmo. Pero en su interior había algo que lo frenaba. No por envidia, sino porque ya no sabía cuál era su papel en esa historia. Las semanas siguientes siguieron este patrón. Salidas disfrazadas de compromisos, ausencias disfrazadas de autonomía. Y aunque todavía dormían en la misma cama, ya no soñaban los mismos sueños. No por una cosa ni por otra, sino quizás por el simple hecho de que, a veces, el amor no muere con gritos o traiciones explícitas. Se desvanece en los silencios, en las miradas desviadas, en las cenas donde falta el postre. Y fue en ese contexto que empezó a organizarse la gran fiesta de fin de año de la compañía. Un evento esperado por todos, donde se anunciarían promociones, cambios estratégicos y homenajes. Emily sería una de las homenajeadas. Jonathan lo sabía. Y aún con el corazón apesadumbrado, se aseguró de acompañarla. Después de todo, esa noche sería especial. Simplemente no me imaginaba cuánto. Él no lo sabía, pero en esa fiesta no solo la carrera de Emily daría un giro inesperado. Allí, frente a todos, ocurriría algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Y no sería su ascenso. Sería algo mucho más personal. Mucho más profundo. Mucho más devastador. La noche de la fiesta llegó con el peso de todo lo que se había construido en silencio. Emily vistió elegantemente, eligiendo un vestido entallado de color vino, de tejido ligero y corte impecable, que marcaba su figura con una sofisticación casi calculada. Jonathan, con su traje oscuro y su corbata discreta, la miró con una mezcla de admiración y extrañeza. Ella era hermosa, sin duda. Pero también era distante, como si ya se hubiera desconectado de él en algún momento que no podía identificar. De camino al lugar del evento, charlaron de trivialidades, el tráfico, el menú planeado, los colegas que estarían presentes. Evitaba mostrar cualquier incomodidad, manteniendo la compostura con precisión quirúrgica, como si hubiera algo dentro de él que necesitaba ser preservado a toda costa.
pero detrás de esa mirada serena, el corazón de Jonathan latía con una premonición que no podía nombrar, una inquietud que venía creciendo desde los días anteriores y que cobraba fuerza a medida que se acercaban al salón principal. El lugar del evento era espacioso, lujoso, con una decoración impecable y una iluminación suave que resaltaba cada detalle. Los invitados llegaron con sonrisas y saludos ensayados, mientras el sonido del jazz llenaba la sala como un elegante telón de fondo. Emily pronto se alejó para saludar a sus compañeros de la junta directiva, siendo recibida con entusiasmo y elogios. Jonathan estaba de pie cerca de la barra, observando. No eran celos lo que sentía, era algo más sutil y mucho más corrosivo, la sensación de que ya no pertenecía a ese espacio junto a ella. Entre copas alzadas, miradas intercambiadas y risas en voz baja, percibió una dinámica entre Emily y el director ejecutivo que hacía tiempo que había ido más allá de la formalidad. Los toques disimulados, las miradas demasiado largas, la forma en que inclinaba ligeramente su cuerpo para escucharlo, como si estuviera diciendo algo demasiado precioso para perderse entre las voces circundantes. Jonathan observó todo con la calma de quien sabe que algo importante está por suceder, pero aún no sabe cómo reaccionar. Durante la cena, se sentaron en mesas separadas. Emily con el grupo de la junta, al lado del director, y Jonathan con algunos compañeros del departamento. El intercambio de miradas entre ellos fue breve, casi protocolario. La comida era impecable, el vino estaba servido con precisión, pero el sabor parecía distante. Intentó participar en las conversaciones, sonrió cuando fue necesario, hizo comentarios pertinentes, pero por dentro todo parecía estar en suspenso. El tiempo avanzaba de una manera extraña, como si el universo se estuviera preparando para interrumpir una rutina establecida con un chasquido que lo cambiaría todo. Cuando las luces se atenuaron y el sonido se detuvo para que comenzaran los discursos, Jonathan fijó sus ojos en el escenario. Llamaron a Emily, la elogiaron por su contribución a proyectos estratégicos y la aplaudieron con entusiasmo. Subió al escenario con seguridad, agradeció con palabras escogidas y emotivas, mencionó al equipo, el apoyo recibido, la importancia de ser parte de algo tan grande. Y finalmente miró directamente al director, con una sonrisa que no era solo de agradecimiento. Jonathan sintió esa mirada como un cuchillo afilado, algo dentro de él se rompió, pero mantuvo su rostro sereno, como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo final ya conocía. La música volvió a llenar el aire. Los discursos terminaron y ahora todos se entregaban al baile y a la celebración. Jonathan se alejó del bar y se dirigió al jardín lateral, donde las luces tenues y el aire fresco ofrecían un refugio para quienes buscaban silencio. Se quedó allí unos minutos, tratando de ordenar sus pensamientos, tratando de encontrar una explicación al creciente sentimiento de exclusión que lo acompañaba. Cuando regresó a la sala, el ambiente ya estaba más animado. Algunas personas bailaban, otras reían a carcajadas y el director estaba en el centro de la pista de baile, llamando a los empleados a bailar. Emily estaba cerca, sonriendo. Fue entonces cuando ocurrió. El director la tomó de la mano con confianza y facilidad. Emily dudó por un segundo, tal vez por reflejo, tal vez por conciencia, pero luego rápidamente cedió a la invitación. Los dos comenzaron a bailar, primero a cierta distancia, luego con una cercanía que no dejaba lugar a interpretaciones ambiguas. Jonathan, que estaba al margen, sintió que la sangre corría violentamente dentro de su cuerpo. Las voces a su alrededor se desvanecieron, los rostros se volvieron borrosos y todo lo que quedó fue la imagen de su esposa bailando con su jefe, sonriendo de una manera que no había visto en meses. Y luego, como en una película donde el tiempo se ralentiza, el gesto final, un beso. Rápido, directo, público. Un beso que no pidió disculpas, que no temió a los testigos. Un beso que dijo todo lo que Jonathan necesitaba saber. El mundo se detuvo por un momento. El aire se volvió enrarecido. La mente de Jonathan intentó negar lo que sus ojos habían registrado, pero no pudo. Algo dentro de él se rompió por completo. Caminó con pasos firmes hasta el centro de la pista, empujó a todo aquel que se interponía en su camino y miró al director con una mirada llena de un silencio ensordecedor. Emily se quedó congelada. El director sonrió, quizás pensando que todavía era un juego. Pero cuando Jonathan lo empujó, la tensión se rompió. Los invitados que los rodeaban se alejaron y el director,
Con una calma provocadora, dijo algo que provocó que el tiempo se dividiera en dos mitades irreversibles. No tengas celos. Ella me ama más que tú. Emily intentó intervenir, pero no le salieron las palabras. Jonathan, con la mirada fija en el hombre que tenía delante, sintió una mezcla de humillación y claridad. No era solo ira. Fue la dolorosa confirmación de que había sido traicionado de forma calculada, pública y descarada. Y eso, de alguna manera, ella lo estaba permitiendo. La sala quedó en silencio. Los rostros a su alrededor alternaban entre sorpresa, incomodidad y murmullos. Alguien intentó llamar a seguridad, otros simplemente miraban, paralizados. Jonathan no respondió. No hubo más palabras. Él simplemente se dio la vuelta y se fue. Caminó por el pasillo principal, a través del vestíbulo brillantemente iluminado, a través de la puerta giratoria, sin mirar atrás. Afuera, el aire nocturno parecía diferente. Frío, cortante, pero paradójicamente liberador. Sintió que su corazón latía con fuerza, no por amor sino por finalidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no tenía que fingir más. Ya no tuve que soportar el peso de una relación que ya no existía. La imagen del beso se repitió en su mente como una herida palpitante. Las palabras del director resonaron como veneno. Pero incluso allí, en medio del colapso, Jonathan sintió que algo nacía. Algo que aún no podía nombrar, pero que ya se movía dentro de él. Mientras se alejaba de allí, no sabía exactamente qué haría al día siguiente. Pero yo sabía que nada volvería a ser lo mismo. El matrimonio, el negocio, la vida tal como la conocía, todo estaba a punto de ser rediseñado. Y lo que aún no sabía era que detrás de esa traición había un detalle oculto, una pieza silenciosa de un juego mayor, una verdad que aún no había sido revelada. Una verdad que lo cambiaría todo. Para siempre. Se despertó esa mañana con los ojos secos pero con dolor de garganta. No hubo lágrimas, no hubo dolor nuevo. Solo existía la plena conciencia de que algo había muerto dentro de él, algo que no regresaría. Jonathan pasó horas en silencio, sentado en la mesa de la cocina, mirando su taza de café frío como si el tiempo estuviera suspendido. Emily no regresó esa noche. Él tampoco llamó. El teléfono permaneció en silencio como si, en algún nivel, hubiera una confesión silenciosa en su ausencia. El reloj de la pared seguía marcando las horas, las manecillas se arrastraban con la lentitud de una espera que ya no tenía sentido. No era ira lo que pulsaba en su pecho, era una forma profunda y silenciosa de desilusión, algo que se filtraba por las grietas de su alma y empapaba cada pensamiento. No había perdido a una esposa. Había perdido a la mujer que creía conocer. Cuando finalmente llegó al día siguiente, había vacilación en sus pasos. Llevaba una sonrisa tímida y contenida, y llevaba en sus manos un regalo envuelto en papel dorado, como si pudiera devolverle color a lo que era blanco y negro. Intentó parecer liviano, diciendo que todo había sido un error, un impulso estúpido, un lapsus de juicio. Habló sobre la bebida, sobre la emoción, sobre la presión y el cansancio. Jonathan la escuchó en silencio. Hablaba como si intentara tapar un agujero con un trozo de cinta. Y con cada palabra, la distancia entre ambos se hacía más evidente. Cuando terminó, se quedó mirándola fijamente durante largos segundos y le preguntó si todavía estaba en contacto con el director. Emily dudó, bajó la mirada y susurró que no más, que había comprendido la gravedad de todo. Dijo que quería luchar por el matrimonio, que no quería perderlo, que lo extrañaba. Pero Jonathan ya no era el mismo. En su silencio había algo diferente. Ya no hubo más súplicas, ni más intentos de comprender. Él simplemente se levantó, cogió un sobre de la mesa y se lo entregó. En el interior, documentos de separación. Emily se quedó quieta, mirando las páginas con manos temblorosas. Se giró y caminó por el pasillo, abriendo la puerta principal. Fue entonces cuando dijo, en voz baja, con un dolor casi infantil en los ojos, que no lo había hecho a propósito. Quien solo quería sentirse vivo de nuevo. Eso necesitaba notarse. Jonathan respiró profundamente. Y entonces, con una tranquilidad que dolió más que los gritos, respondió que necesitaba respeto. En los días siguientes intentó acercarse.
Le envié mensajes, le dejé notas y lo esperé en el estacionamiento. Ella dijo que lo amaba, que había cometido un terrible error y que haría cualquier cosa para recuperar su confianza. Jonathan respondió cortésmente, pero sin emoción. Ya no se trataba de perdón. Fue la constatación de que el amor se había transformado en algo más, en el recuerdo de algo que era bueno, pero que ahora dolía. También comenzó a distanciarse de la empresa. Pidió ser trasladado a otro departamento, organizó discretamente sus documentos y borró poco a poco las huellas del matrimonio fallido. Pero lo que Emily no sabía era que había algo mucho más grande detrás de todo. Una verdad oculta que Jonathan había descubierto durante su investigación silenciosa. Una pieza faltante para completar el rompecabezas de la traición. Algo que nunca hubiera imaginado encontrar. Fue durante una noche de insomnio que todo empezó a tener sentido. Jonathan estaba revisando viejos correos electrónicos en su computadora de casa, tratando de reconstruir los fragmentos de tiempo entre cuando Emily comenzó a mudarse y cuando fue expuesta en la fiesta. En una de las carpetas encontró registros extraños. Informes filtrados, documentos confidenciales con rastros digitales que conducían directamente al login de la esposa. Al principio pensó que eran solo coincidencias, pero con cada cruce de datos el patrón se hacía más claro. Jonathan, sin darse cuenta, había sido saboteado dentro de su propia empresa. La caída del rendimiento de los proyectos que dirigía, los informes faltantes, las preguntas de la junta directiva, todo había sido meticulosamente planeado. Y la pieza central de ese plan era Emily. Pero no por elección. Siguió buscando y encontró mensajes borrados, restaurados con un programa que había instalado meses atrás. Los mensajes entre el director y Emily no eran solo personales. Eran estrategias. En uno de los correos electrónicos, el director instruyó a Emily sobre cómo actuar, cómo presionar a Jonathan sin que él se diera cuenta, cómo desestabilizarlo sutilmente. Al principio se mostró reticente, cuestionando los métodos, pero poco a poco cedió, seducida por promesas de ascensos y reconocimiento. Jonathan sintió que se le revolvía el estómago. Esto no fue solo una traición matrimonial. Fue profesional. Fue la ética, fue la integridad la que se hizo añicos. Pero no fue eso lo que lo destruyó. Lo que lo aplastó fue el último mensaje. Un mensaje archivado como borrador, escrito por Emily pero nunca enviado. En él confesó sentirse agotada. Dijo que el plan iba demasiado lejos. Ya no sabía si lo hacía para complacer al director o por miedo a perder todo lo que había logrado. Y luego escribió una frase que quemó a Jonathan por dentro: todavía confía tanto en mí. A veces pienso que si se enterara de todo, no me odiaría. Simplemente desaparecería. Jonathan se quedó allí durante horas mirando esa pantalla. Esa era la mujer con la que había compartido una vida. Ella no solo permitió la traición, ayudó a construirla con lógica y estrategia. Pero en ese borrador también vio el reflejo de una mujer dividida. Una mujer que se dio al juego, que fue manipulada, pero que no era inocente. Emily había elegido cada paso. Y, aún así, dudó. Demasiado tarde. La semana siguiente, Jonathan reunió todas las pruebas. Imprimió los informes, organizó los correos electrónicos y separó los audios que había grabado. Buscó directamente el asesoramiento de la empresa. No hablaba como un hombre traicionado, sino como un profesional devastado por dentro. Mostró lo que había descubierto y entregó todo sin querer venganza. Solo justicia. El impacto fue devastador. El director fue destituido inmediatamente. Emily fue suspendida y se abrió una investigación interna. La reputación que había construido durante años se desmoronó en cuestión de días. Cuando descubrió quién lo había denunciado, buscó a Jonathan. Fue a su casa, golpeando la puerta como quien intenta despertar a un muerto. Él lo abrió. Él no dijo una palabra. Ella entró aturdida, con los ojos rojos, y preguntó si realmente había hecho eso. Él asintió. Ella estalló en lágrimas. Ella cayó de rodillas, diciendo que la habían presionado, que la habían llevado a hacer algo que nunca quiso. Que necesitaba entender. Que no quería destruirlo. Y Jonathan, con mirada firme, simplemente respondió, pero lo destruyó. Emily sollozó,
sin saber dónde poner las manos, sin saber cómo reunir dignidad en medio de su vergüenza. Ella intentó abrazarlo, pero él retrocedió. Ella dijo que había tomado una decisión. Y las elecciones tienen consecuencias. Fue en ese momento, mientras ella rompía a llorar ante él, que Jonathan sintió la completa ausencia de amor. El sentimiento se había vaciado. Ya no había ira, dolor ni tristeza. Solo hubo un final. Y al final, hay silencio. Pero lo que Emily no sabía era que Jonathan ya no estaba solo. Que en medio del caos, alguien había surgido. Alguien que no conocía su dolor, pero sabía acoger su silencio. Alguien que no lo viera como una víctima, sino como un hombre. Y esa revelación aún estaba por llegar. Así como algo más profundo. Algo que había guardado para el momento adecuado. Porque entre los informes y los mensajes, Jonathan había descubierto más. Algo que ella nunca sospechó que él sabía. Algo que ella juró haber enterrado. Pero los secretos, incluso los mejor ocultos, siempre encuentran la manera de emerger. Y esto estaba a punto de cambiarlo todo. La semana siguiente a la denuncia, Jonathan tomó una decisión silenciosa, renunció a la empresa. No como un escape, sino como una liberación. Dejó atrás no solo un ambiente tóxico, sino una historia que ya no le pertenecía. Empacó sus pertenencias con calma, caminando por cada pasillo como si se estuviera despidiendo de una vieja versión de sí mismo. No anunció su marcha en voz alta, no hizo ningún discurso. Él simplemente le entregó la carta, le dio las gracias con un gesto moderado y se fue. Durante el proceso de despido, evitó cruzarse con Emily, a pesar de que sabía que ella había sido removida de sus funciones y estaba en casa, esperando el resultado de la investigación interna. Era como si el destino los separara en caminos diferentes, aunque ambos caminaban sobre los escombros de lo que una vez pareció tan sólido. Unos días después, Jonathan aceptó una invitación a almorzar con un colega de otro departamento, alguien que siempre había sido amable con él, sin motivos ocultos, alguien que mostraba interés en escuchar, no solo en ser escuchado. Su nombre era Elena. Tenía una manera firme de mirar, como si todo lo que decía fuera el resultado de mucha observación silenciosa. Durante el almuerzo, ella dijo poco, pero escuchó atentamente cada palabra que él decía, no sobre lo que le había pasado a Emily, sino sobre lo que pensaba hacer con su vida a partir de ese momento. Jonathan sintió algo diferente en esa conversación. Fue como si después de tanto tiempo alguien lo mirara y viera más que al hombre que fue traicionado. Vio al hombre que aún existía, herido sí, pero entero, aunque por dentro todo se estaba reconstruyendo. Los encuentros con Elena se hicieron frecuentes. Cafés que se transformaron en paseos, paseos que terminaron en risas y risas que, poco a poco, empezaron a curar el dolor. Jonathan no habló de Emily. No porque quisiera olvidar, sino porque, al lado de Elena, el pasado ya no parecía ser el centro de su historia. Él no buscó consuelo. No quería sustituir a nadie. Solo quería seguir adelante. Y con ella, ese deseo parecía posible. Había una paz en la manera en que lo miraba, en la manera en que lo escuchaba en silencio, sin intentar completar sus frases ni curar sus heridas. Ella simplemente estaba allí, completa, presente, y eso era suficiente. Emily, por su parte, se había hundido en una espiral de silencio. Sola en el apartamento que una vez compartieron, vagaba entre las habitaciones como un fantasma tratando de encontrar sus propios recuerdos. Lejos del trabajo, ignorada por sus antiguos compañeros y evitada por la mayoría de sus amigos en común, pasaba sus días reviviendo cada gesto, cada elección, cada conversación. Llamó a su madre, a su hermana y a 2 amigos de la infancia. Ninguna llamada trajo alivio. Ni las palabras de apoyo, ni los consejos ni las invitaciones a dar un paseo y olvidar. Ella no podía olvidarlo. No fue solo la pérdida lo que dolió. Le dolía el peso de haber construido su propia ruina. Una noche, decidió escribir una carta. No por Jonathan, sino por ella misma. Estaba tratando de comprender dónde había empezado a perderse. Las palabras salieron en fragmentos, como si la culpa hubiera desgarrado el papel junto con la tinta. Lloró, durmió en el sofá con la carta en el pecho y despertó con los ojos hinchados y el alma más vacía que nunca.
Más tarde esa semana, Jonathan recibió un correo electrónico del departamento legal de la empresa pidiéndole que asistiera a una reunión final sobre el caso. Estaban cerrando oficialmente la investigación y archivando los documentos. A pesar de haber dejado ya la empresa, Jonathan aceptó asistir. Sentí que todavía había algo pendiente, algo que necesitaba ser visto, dicho, sellado. Al llegar al edificio, entró por el garaje lateral, donde el acceso era más discreto. Fue entonces cuando, al girar por uno de los pasillos, encontró a Emily sentada sola en uno de los sillones de la zona de recepción interna, sosteniendo una carpeta sobre sus rodillas. Sus ojos estaban hinchados, su rostro demacrado, pero cuando lo vio, trató de recomponerse. Se detuvo, respiró profundamente y caminó hacia ella. Ella se puso de pie, todavía sin decir nada. Había una pesadez en el aire que ambos sintieron. Como si cada paso tuviera el doble de gravedad. Emily intentó sonreír, pero no pudo contenerlo. Estaban cara a cara, después de todo, y nada parecía suficiente para llenar el espacio entre ellos. Jonathan fue el primero en romper el silencio. Él le preguntó si estaba bien, pero su tono era neutral, casi formal. Ella asintió, en voz baja, y dijo que necesitaba darle algo. Abrió la carpeta y sacó un sobre. Era una carta. He escrito. Dijo que lo había escrito el día anterior, después de tener un sueño extraño en el que los dos estaban juntos en una casa diferente, con una hija pequeña jugando en el patio. Ella dijo que se despertó llorando, pero no sabía si era tristeza o arrepentimiento. Le entregó la carta y le pidió que la leyera solo cuando estuviera listo. Jonathan sostuvo el sobre, pero no prometió nada. Él simplemente le dio las gracias con un gesto moderado. La reunión con el departamento legal fue breve. El caso estaba cerrado, el director había renunciado y la empresa se había comprometido a fortalecer las políticas de cumplimiento. Jonathan se fue con los documentos en la mano, sin mirar atrás. Esa noche, solo en su nuevo apartamento, abrió el sobre. Leyó con calma cada línea de la carta. Emily habló sobre los días en los que se perdió, sobre los momentos en los que dejó de escucharlo, sobre la forma en que se sintió presionada a estar a la altura de las expectativas que se crearon para ella. Dijo que no había planeado nada al principio, que todo empezó como un juego peligroso que creía que podía controlar, hasta que se dio cuenta de que era solo otra pieza que se movía. Confesó que no sabía cómo parar. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Pero lo que más me dolió fue el final de la carta. Ella escribió que todo lo que hizo, incluida la entrega de informes confidenciales, estuvo bajo instrucciones directas del director. Pero hubo una última cosa que nunca le contó a nadie. Algo que había guardado desde el principio de su relación con él. Jonathan leyó atentamente. Ella reveló que, semanas antes de la fiesta, el director le había informado que Jonathan estaba siendo vigilado por la alta dirección para un puesto internacional, un puesto de liderazgo que implicaría mudarse a otro país. Fue algo grande. Emily lo supo antes que él. Y cuando escuchó esto, por primera vez en años, sintió miedo. No miedo de perderlo, sino miedo de quedarse atrás. Escribió que no podía afrontar la posibilidad de volverse invisible. Que su brillantez amenazaba la de ella. Y así, aceptó participar en el plan para desestabilizarlo. Que si a él lo ascendían, ella simplemente se convertiría en la esposa del hombre exitoso. Y que, en el fondo, ya no soportaba vivir a la sombra de alguien que ni siquiera sabía que brillaba. Jonathan releyó el pasaje más de una vez. Eso no fue solo una traición. Fue un sabotaje emocional. Era ego, vanidad, envidia. Y vino de la misma persona en quien más confiaba. Sintió un escalofrío en el estómago. Esa revelación hizo que todo tuviera sentido. Los informes faltantes, las preguntas veladas, los fallos inexplicables en sus proyectos. Todo había sido planeado no solo para favorecer al director, sino para impedirle crecer. La mujer que amaba preferiría borrarlo antes que permitirle crecer sin ella. Y esta verdad, más que todas las demás, fue la que más lo destruyó. Guardó la carta, cerró los ojos y se quedó allí en silencio. Durante esa noche, no pudo dormir. Pero él no lloró. No explotó.
Él simplemente se sentó en el balcón, mirando la ciudad en silencio, con la respiración superficial y el corazón cansado. Al amanecer, le envió un mensaje a Elena: ¿tomamos un café? Ella respondió con una sonrisa. Cuando la conoció, no mencionó la carta. No habló de Emily. Él simplemente le tomó la mano y le dijo que quería viajar. Desaparecer por unos días. Ver el mar. Elena sonrió suavemente y dijo que ella también lo deseaba. Entonces empezaron a planificar. Un nuevo comienzo. Sin promesas, sin prisas, solo presencia. Emily, días después, al darse cuenta de que Jonathan no respondería a la carta, apareció frente a su nueva casa. Llamó a la puerta, respirando agitadamente, como si el mundo dependiera de esa conversación. Pero fue Elena quien lo abrió. Emily se quedó congelada. Elena, con una sonrisa educada, simplemente dijo que Jonathan se había ido. Emily no sabía qué decir. Él simplemente asintió, se giró y caminó lentamente hacia el coche. Y en ese momento, él entendió. No solo que lo había perdido. Pero él estaba reconstruyendo algo que ella ya no podía tocar. Porque hay pérdidas que enseñan. Y hay pérdidas que liberan. Jonathan había experimentado ambas cosas. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre de empezar de nuevo. Sin odio. No hay prisa. Solo con la verdad. Y el amor. De la manera más sencilla, más sincera y más inaccesible para aquellos que alguna vez eligieron la sombra en lugar de la luz. A la mañana siguiente de la visita silenciosa de Emily, Jonathan se despertó con una serenidad que no había experimentado en mucho tiempo. La presencia de Elena en su vida no se limitó a un alivio emocional, sino a un hito simbólico en la nueva etapa que comenzaba a gestarse. Había algo en la forma en que lo miraba, en la forma en que compartía el silencio, que transmitía una especie de respeto que Jonathan había olvidado que merecía. Sentado a la mesa de café, observó cómo la luz pasaba a través de la ventana y delineaba delicadamente el rostro de Elena. No era un amor abrumador, no era una pasión ciega, era algo más raro y más necesario: la paz. Después de tantas tormentas, ese momento de silencio compartido se sintió como el primer aliento genuino en meses. Y, sin embargo, dentro de él, había ecos. Ya no de dolor, sino de reflexión. La verdad revelada por Emily lo había dejado en ruinas, pero también le había abierto los ojos a la complejidad de las emociones humanas. ¿Qué hacer con todo lo que había descubierto? ¿Cómo afrontas el hecho de saber que alguien a quien amabas profundamente decidió borrarte para no sentirse menos? El dilema moral al que se enfrentaba era profundo. Una parte de él quería dejar todo atrás, seguir adelante con Elena, reconstruirse lejos de los escombros del pasado. Pero había otra parte, más silenciosa, que insistía en no permanecer en silencio. Una parte que no estaba contenta con la justicia institucional, que sabía que el castigo profesional a Emily y al director no alcanzaba el impacto real que todo aquello había tenido. Jonathan se preguntaba, noche tras noche, hasta qué punto era posible empezar de nuevo sin mirar atrás. Y no porque aún la amara, ese sentimiento ya no vivía en su alma, sino porque había un resto de humanidad que le impedía ignorar por completo la caída de quien un día había sido su compañera. No fue el perdón lo que consideró, sino la comprensión. Porque dentro de su error había algo más profundo, la incapacidad de lidiar con su propia inseguridad, con su propio sentimiento de inadecuación. Y ese dolor, aunque no lo justificaba, lo explicaba. Y eso lo colocó frente a un dilema inquietante: ¿sería posible seguir adelante en paz ignorando por completo el dolor ajeno, incluso si esa otra persona era la fuente de su propio dolor? Jonathan comenzó a escribir. No eran cartas a Emily, sino páginas sueltas que intentaban organizar sus propios pensamientos. El diario, que comenzó como un intento terapéutico, se convirtió en un espejo. Allí, entre garabatos y notas, reconoció sus propios errores, las ausencias que permitió, los silencios que perpetuó, las elecciones que lo distanciaron. Ella no asumió la culpa por lo sucedido, pero tampoco se posicionó como una víctima pasiva. Comprendí que en toda relación hay un camino recorrido por dos personas, y que muchas veces las grietas aparecen mucho antes del primer shock. La traición de Emily no había comenzado en la fiesta, ni en los correos electrónicos, ni en los informes.
Tenía raíces mucho más antiguas, plantadas en silencios acumulados y sueños no compartidos. Y darme cuenta de eso no disminuyó el dolor, pero le dio contexto. Y el contexto, por doloroso que sea, trae lucidez. Mientras tanto, Elena se dio cuenta de que Jonathan estaba en proceso de transformación. Ella no exigió respuestas, no exigió exclusividad emocional. Comprendí que los amores heridos no sanan con el sonido de nuevas promesas, sino con el espacio y el tiempo. Y ella sabía ofrecer ambas cosas. En uno de los paseos, pasaron por un parque donde había un grupo de niños jugando. Jonathan lo observó con una leve sonrisa y Elena comentó lo mucho más liviano que parecía. Él respondió que todavía estaba aprendiendo a cargar lo que le quedaba. Ella simplemente tomó su mano. No hacía falta decir nada más. Eso era lo que necesitaba, alguien que estuviera dispuesto a caminar con él, sin intentar guiarlo, sin intentar curarlo. Solo camina. Mientras tanto, Emily se hundía en una espiral silenciosa de pérdida. Había perdido su trabajo, su reputación, sus amigos, y ahora veía a Jonathan construir una nueva vida, una vida de la que ella ya no era parte. Vio una foto de Elena en una red social, sonrió amargamente, pero no sintió celos. Sintió algo más profundo, arrepentimiento. No el tipo que busca rescate, sino el que lleva la conciencia del daño. Intentó renovar viejos contactos, pero las puertas estaban cerradas. No hubo perdón corporativo ni hubo confianza que restaurar. El mercado en el que había sobresalido ahora la veía con sospecha, y ella se preguntaba a diario si alguna vez sería capaz de reconstruir algo parecido a lo que había perdido. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que el golpe más grande no fue la pérdida de mi posición o estatus. Fue una pérdida para Jonathan. Porque no anduvo gritando, no se vengó con escándalos, no expuso públicamente su dolor. Él acaba de irse. Y ese tipo de abandono, tranquilo y definitivo, duele de otra manera. Más lento. Más adentro. Comenzó a asistir a sesiones de terapia. Quería entender por qué saboteó su propio matrimonio, por qué eligió el reconocimiento externo en lugar de valorar lo que tenía. Y en las sesiones, poco a poco, fue desenterrando viejas capas de inseguridad, traumas de comparación, miedo a la invisibilidad. Descubrió que desde pequeño aprendió a competir con todo y con todos. Quien sentía la constante necesidad de demostrar algo que ni siquiera sabía qué era. Y eso, al final, confundió poder con valor. Allí, en el sofá, lloró por primera vez, no por Jonathan, sino por ella misma. Por haberse perdido tanto que no reconoció la mujer en que se había convertido. Por haber destruido no solo un matrimonio, sino su propia imagen en el espejo. Y ese dolor, aunque devastador, también fue el comienzo de un posible nuevo comienzo. No de una relación. Pero una reconstrucción interna que ella misma necesitaba emprender. Jonathan, incluso desde la distancia, sabía del cambio. Una amiga en común le contó sobre las sesiones de terapia, sobre su ausencia de las redes sociales, sobre los días en que Emily desaparecía del circuito social. Él escuchó, pero no reaccionó. Simplemente mantuvo la información con la misma neutralidad con la que uno lee una vieja noticia. Ya no había resentimiento. Solo distancia. Y esa distancia era cómoda. El viaje con Elena tuvo lugar un viernes lluvioso. Fueron a un pequeño pueblo costero, lejos de todo. Caminaron por la arena, hablaron de música, películas, política, libros. No hablaron del pasado. Ni siquiera sobre el futuro. Estaban allí, juntos. Y eso fue suficiente. Una noche, Elena contó una historia sobre su padre, un hombre al que amó en silencio y que nunca fue capaz de decir, te amo. Jonathan escuchó atentamente y al final simplemente dijo que quizás el amor, a veces, es simplemente estar ahí, presente. Ella sonrió, emocionada. Y en ese momento, algo se solidificó entre ellos. No como un nuevo amor cinematográfico, sino como una decisión mutua de seguir caminando uno al lado del otro, respetando los ritmos, los miedos y los deseos del otro. Al regresar del viaje, Jonathan pasó por delante del antiguo apartamento donde vivía con Emily. No se detuvo. Simplemente miró por la ventanilla del coche y por un momento sintió algo parecido a la gratitud.
Porque fue en ese lugar donde vivió buenos momentos, y también allí donde enfrentó los peores. Pero ahora eso era solo un recuerdo. Y el recuerdo, aunque vívido, ya no lo detuvo. Emily, esa misma noche, abrió un nuevo cuaderno. Comenzó a escribir su propia versión de los hechos. No como una justificación, sino como un intento de comprensión. Y, cuando terminó la primera página, escribió una frase que marcó el inicio de su propia acción descendente: no se pierde a alguien de golpe. Se pierde poco a poco, y cuando te das cuenta, solo queda la ausencia. El dilema moral que enfrentaba Jonathan comenzó a desvanecerse cuando comprendió que el perdón no requería reconciliación. Que perdonar, a veces, es simplemente dejar de cargar con el peso. No necesitaba comprender completamente por qué Emily hizo lo que hizo. No necesitaba resolver todos los porqués. Simplemente tuve que seguirlo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Sin prisa, sin respuestas, sino con la calma de quien sabe que algunos dolores no se pueden curar, sino transformar. Y la mayor transformación que experimentó fue darse cuenta de que empezar de nuevo no es olvidar. Es recordar sin herir. Es mirar atrás sin perderse. Y es en este punto de la historia cuando las decisiones se vuelven definitivas. Porque cuando un amor muere, otro puede nacer. Pero solo florece cuando se ha limpiado el terreno, cuando se han arrancado honestamente las viejas raíces. Y Jonathan lo había hecho. Ahora, finalmente, estaba listo para vivir. Amar. Y para cerrar el último capítulo que aún lo vinculaba con el pasado. Porque incluso las historias difíciles merecen un final digno. Y ese final, estaba por llegar. Jonathan se despertó un martes por la mañana con una inusual sensación de ligereza. Ya no era el peso de la traición lo que moldeaba sus primeros pensamientos del día, ni la imagen del pasado lo asfixiaba. Fue algo más. Una sensación más cercana a la plena conciencia de que había pasado por una tormenta y, aunque las marcas aún ardían en su pecho, estaba, finalmente, del otro lado. Se levantó sin prisa, abrió las ventanas, respiró profundamente y, por un momento, se quedó allí, observando el movimiento de la calle, la rutina cotidiana que fluía con la indiferencia propia de las grandes ciudades. Pensé en cómo el mundo seguía adelante incluso cuando mi vida personal parecía estar en ruinas. La indiferencia del tiempo se había convertido, curiosamente, en su aliada. El tiempo le ayudó a poner cada cosa en su sitio, sin prisas, sin atajos. Esa mañana, en particular, parecía tener un simbolismo diferente. Era el día en que, por primera vez, visitaría a los padres de Elena. La invitación había sido hecha de forma sencilla, pero con cariño. Elena sugirió que pasaran el fin de semana juntos en el campo, donde sus padres tenían una casa pequeña y acogedora rodeada de árboles centenarios y un silencio muy necesario. Jonathan dudó al principio, no por inseguridad sino por respeto al momento de los sentimientos. No quería parecer apresurado. Pero ella, con su manera segura y gentil, lo tranquilizó. Dijo que no necesitaba demostrar nada, que solo quería compartir con él una parte importante de su historia. Él aceptó. Preparó una maleta ligera, guardó un libro que estaba leyendo y, antes de salir, se dirigió al balcón, donde volvió a leer las últimas páginas de su cuaderno. Allí escribió una sola frase: el pasado me enseñó quién no quiero ser. El presente me muestra en quién puedo convertirme. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, como si cerrara un ciclo no con un punto y aparte, sino con una elipsis confiada. El camino hasta la casa de los padres de Elena era largo y estaba rodeado de paisajes que parecían sacados de un sueño. Campos verdes, pequeñas granjas, un cielo que oscilaba entre el azul claro y los tonos dorados del final de la tarde. Durante el viaje hablaron de trivialidades y silencios. Elena habló con entusiasmo de su infancia, de las historias con su padre, del cuidado del jardín por parte de su madre, de los fines de semana en que la casa estaba llena de familiares. Jonathan escuchó con atención y encantó. Fue la primera vez en mucho tiempo que se sintió incluido en algo genuinamente nuevo, que no tenía rastros de lo que había experimentado con Emily. Allí, con Elena, no fue ni una sombra de lo que había sido, ni un intento de borrar recuerdos. Era él, entero, presente, construyendo algo más. Al llegar fueron recibidos con abrazos y sencillez. La casa era acogedora,
con olores que recordaban a la infancia y voces que transmitían el consuelo de la familiaridad. El padre de Elena era un hombre tranquilo, de voz suave y mirada firme. La madre, una mujer cálida, de risa ligera y manos siempre ocupadas. Jonathan se sintió bienvenido, no como un visitante, sino como alguien a quien se esperaba desde hacía mucho tiempo. Esa noche, después de cenar, se sentaron en el porche. Las estrellas salpicaban el cielo con una claridad casi mágica. El padre de Elena ofreció vino, habló del clima, de sus años de trabajo en la antigua escuela de la ciudad y luego, naturalmente, le preguntó a Jonathan sobre su vida. No era una pregunta invasiva, sino curiosa. Jonathan habló con honestidad sobre su trayectoria profesional, los proyectos que había liderado y el placer que sentía al ver crecer algo a través del esfuerzo colectivo. Incluso habló de su salida de la empresa, discretamente, sin mencionar nombres, pero dejando claro que había aprendido mucho de todo lo vivido. El padre de Elena lo miró en silencio durante unos segundos y luego dijo, a veces, solo entendemos quiénes somos cuando todo se derrumba. Lo que viene después, si tienes el coraje, es la reconstrucción. Y la reconstrucción es un trabajo duro, pero es lo que forma a las personas de verdad. Jonathan asintió. Y en ese momento supo que no necesitaba dar más explicaciones. Al día siguiente, durante un paseo por el bosque detrás de la casa, Elena se detuvo de repente, tomó a Jonathan de la mano y lo miró a los ojos con una intensidad tranquila. Dijo que había algo que quería decir. Que había estado sintiéndose así durante semanas, pero necesitaba estar seguro de qué era. Con lágrimas en los ojos, pero sin dramatismo, confesó que se estaba enamorando de él. Que no fue un impulso, ni una necesidad, ni un intento de curar heridas. Era amor, creciendo lentamente, en el camino correcto. Jonathan permaneció en silencio un rato, absorbiendo esas palabras. Entonces, con una sonrisa contenida, respondió que también sentía que algo crecía dentro de él, algo diferente a todo lo que había experimentado antes. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que efectivamente podía volver a amar. Sin miedo. Sin condiciones. Con ligereza. Mientras tanto, Emily se enfrentó a un tipo diferente de silencio. Su vida se había convertido en una serie de ausencias. La ausencia de trabajo, de reuniones, de metas. La ausencia de amigos, de invitaciones, de relevancia. Pero la peor ausencia fue la de significado. Se despertaba tarde, evitaba los espejos y comía en silencio. La terapia la ayudó a organizar sus pensamientos, pero el dolor todavía estaba allí. En una sesión, habló por primera vez de cómo se sintió cuando vio a Elena en la puerta de Jonathan. No eran celos ni enojo. Fue la comprensión de que había sido reemplazada no como persona, sino como rol. Que su presencia ya no era necesaria en su historia. Y eso dolió más que cualquier castigo institucional. Comenzó a escribir un libro, no sobre la traición, sino sobre cómo las decisiones que tomamos por miedo nos llevan a destinos donde el arrepentimiento es el único compañero. Escribía en capítulos cortos, como si intentara registrar cada pequeña epifanía que le llegaba entre el desayuno y el anochecer. Poco a poco, el dolor dio paso a algo parecido a la aceptación. No con resignación, sino con humildad. Un mes después de visitar la casa de los padres de Elena, Jonathan fue sorprendido por una carta dejada en la entrada de su edificio. El sobre no tenía remitente, pero reconoció la letra de Emily. La carta era sencilla, sin florituras. Solo dijo que estaba terminando un proceso doloroso y que, a pesar de todo, necesitaba agradecerle. Gracias por ser firme. Por no volver. Porque la obligó a verse como realmente era. Terminó con una frase que se quedó grabada en la mente de Jonathan durante días: el peor dolor no es quedarse atrás, es darse cuenta de que nadie quiere volver. Jonathan leyó esa frase una última vez antes de romper el papel y tirarlo. No por odio. Pero mediante la comprensión. Ese capítulo, finalmente, quedó cerrado. Esa misma semana, decidió escribir un correo electrónico a un antiguo contacto profesional. Una empresa de otra ciudad había abierto una vacante que encajaba perfectamente con su nueva situación. Fue un reto, requeriría cambio, adaptación. Pero Jonathan estaba listo. Habló con Elena, quien, para su sorpresa, dijo que iría con él sin pensarlo dos veces.
Dijo que a veces la vida pone a prueba lo que sentimos y que estaba dispuesta a enfrentar lo desconocido con él si eso significaba crecer juntos. Días después, empacaron cajas, rompieron su vieja rutina, se despidieron de sus amigos y siguieron adelante. La nueva ciudad los recibió con esa mezcla de novedad y miedo que todo cambio trae. Alquilaron un apartamento pequeño, pero lleno de ventanas. Y entre escenas sencillas y muebles que se iban armando poco a poco, iban construyendo una nueva historia. Uno que no tuviera fantasmas, ni promesas vacías, solo el compromiso silencioso de estar ahí, el uno para el otro. Jonathan ahora se despertó con planes. Pensó en el futuro con discreto entusiasmo. Y supo, con una claridad casi poética, que todo lo que había experimentado hasta entonces, el dolor, las rupturas, los descubrimientos, eran necesarios para que ese momento exacto existiera. Y mientras el sol se filtraba a través de la habitación e iluminaba el rostro dormido de Elena, él sonrió. Porque por primera vez comprendió que hay nuevos comienzos que no necesitan palabras. Simplemente ocurren. Y lo cambian todo. El tiempo pasó sin fanfarrias. Los meses se convirtieron en casi un año y la vida, como siempre ocurre, encontró formas de continuar, incluso en medio de los escombros. Jonathan ahora se despertó junto a Elena con una paz que no necesitaba ser explicada. La nueva casa era sencilla, luminosa, con pocos muebles y muchos significados. Cada rincón tenía un recuerdo reciente, una sonrisa intercambiada, un silencio dividido. Estaban escribiendo una historia sin prisa, basada en algo que ninguna pasión inmediata podía reemplazar, la construcción. Las noches estaban llenas de conversaciones sobre planes, libros, películas y viajes que estaban por venir. Y poco a poco, Jonathan comenzó a verse como parte de algo nuevo, algo que no era una sombra del pasado, sino una luz propia. En el trabajo empezó a ganarse nuevamente el respeto, ahora en otro sector, con gente que no conocía su dolor, solo su competencia. Se sintió útil y completo. Y más que eso, se sintió vivo de nuevo. Una tarde lluviosa, recibió un correo electrónico inesperado de un editor. Un viejo amigo, a quien le había enviado extractos del diario que había escrito durante el proceso de reconstrucción, había mostrado el contenido a un editor interesado. La invitación era clara: convertir todo en un libro. Jonathan se mostró reacio al principio. Fue su dolor expuesto, su historia puesta al descubierto. Pero habló con Elena, reflexionó durante días y finalmente comprendió que quizá compartir no era exponerse, sino liberarse. Comenzó a revisar los textos, reescribir partes y profundizar en otras. Y se dio cuenta, al releer cada línea, que ya no le dolía. Las palabras que una vez trajeron heridas ahora solo hablaban de un viaje. Y un viaje, cuando está bien contado, se convierte en un espejo para quien lo escucha. Emily, por otro lado, experimentó el peso de la reconstrucción sin público. El libro que había empezado a escribir no siguió adelante. Sus intentos de reubicación profesional fracasaron uno tras otro. Incluso con todo el entrenamiento, el rastro del escándalo todavía la seguía. Entonces decidió regresar a su ciudad natal y empezar de nuevo en silencio. Trabajó durante un tiempo como voluntaria en una biblioteca pública, organizando libros y limpiando estantes. No era lo que había soñado, pero era lo que podía hacer. Vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación, donde poco a poco fue llenando las paredes con fotografías antiguas, recuerdos de una época en la que creía que el éxito lo resolvería todo. Allí, lejos de las luces, lejos de la compañía, lejos de Jonathan, comenzó a verse con otros ojos. La terapia continuó y en las sesiones más difíciles, ella hablaba de lo mucho que se había perdido a sí misma intentando ser lo que ella creía que se esperaba de ella. Un día, al ver a una adolescente sentada en un rincón de la biblioteca llorando en silencio, Emily se acercó, le ofreció un libro y le dijo: no siempre podemos cambiar lo que pasó. Pero sí podemos elegir qué hacer con lo que queda. La niña la miró con ojos llorosos y sonrió. Y fue en ese gesto, casi imperceptible, que Emily sintió por primera vez en mucho tiempo que todavía podía ser útil. El exdirector de la compañía, tras el escándalo, intentó reposicionarse en otro sector, pero la documentada denuncia de Jonathan le había cerrado puertas que creía que estarían eternamente abiertas. Su reputación, construida sobre juegos de poder y manipulación, se derrumbó como un castillo de naipes.
Intentó abrir consultorías, dar conferencias y vender su imagen de mentor corporativo, pero su nombre ya no tenía el prestigio que antaño tuvo. Terminó viviendo en un barrio remoto, lejos del centro financiero que una vez fue su imperio personal. Poco a poco fue desapareciendo de las redes, desapareciendo del circuito, y hoy es apenas una sombra de lo que fue, alguien que cambió el respeto por el control y terminó sin ambos. El libro de Jonathan tuvo una tirada modesta, pero ganó popularidad por su autenticidad. Se llamaba Después del silencio, y pronto se convirtió en lectura obligatoria entre grupos de apoyo, clubes de lectura y personas que buscaban fuerzas para empezar de nuevo. En las páginas no mencionó nombres, no buscó venganza. Simplemente contaba una historia de caída y de nuevo levantamiento, de cómo el amor puede ser destruido por la inseguridad, pero cómo la dignidad puede sobrevivir incluso a los peores naufragios. Recibí mensajes emotivos de los lectores, personas que decían haber encontrado en esas páginas un espejo de su dolor. Y esta respuesta silenciosa del mundo fue su mayor recompensa. En una firma de libros, ya en el segundo libro, Jonathan vio una cara familiar entre el público. Era Emily. Fue diferente. Más delgado, cabello recogido, ojos menos brillantes, pero más genuinos. Esperó a que pasaran todos los lectores, se acercó a la mesa y les extendió el ejemplar. Jonathan la miró con una mezcla de sorpresa y serenidad. Ella no se disculpó, no lloró, no intentó revivir nada. Acabo de decir, gracias por ser justo, incluso cuando tenías todas las razones para no serlo. Él asintió, firmó el libro con una sencilla dedicatoria y se lo entregó. Emily se fue sin mirar atrás. Y eso fue suficiente. No hacía falta decir nada más. Elena le esperaba a la salida del evento con un discreto abrazo y un largo beso en la frente. Se alejaron de la mano, hablando de los viajes que planeaban para el próximo año. No hizo comentarios sobre la reunión con Emily. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no había nada más que explicar. Y Elena, con su sabiduría silenciosa, comprendió sin preguntar. Esa noche, acostado en la cama, Jonathan pensó en todo lo que había vivido. En el dolor que una vez parecía insuperable, en la traición que amenazaba con destruirlo todo, en la vergüenza, en la ira, en el silencio y, finalmente, en la paz. No fue la historia que él hubiera elegido vivir, pero fue la que lo hizo ser quien es. Y eso por sí solo fue suficiente. La vida continuó. Jonathan continuó escribiendo. Elena inició un proyecto social para apoyar a mujeres que habían pasado por relaciones abusivas. Juntos, transformaron el dolor en acción, el pasado en propósito. Emily, a su vez, abrió un pequeño club de lectura en el barrio donde vivía. No era prestigioso ni reconocido, pero era útil. Y eso, para ella, ahora era suficiente. ¿El exdirector? Nadie volvió a saber de él. Y tal vez ese fue su verdadero final, el olvido. Su historia termina aquí. Cada uno en el lugar que construyó según sus elecciones. Jonathan encontró el amor donde menos lo esperaba, Elena le dio al amor la dignidad que siempre mereció y Emily aprendió, aunque tarde, que el brillo que buscas afuera solo duele cuando no hay luz adentro. Cada uno pagó su precio. Cada uno siguió su camino. Porque la vida es así, exige con precisión, premia con el silencio y enseña con el dolor. Ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, nos encantaría conocerla. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha y suscríbete ahora, activa la campanita para recibir más historias impactantes como esta y compártela con alguien que sepas que se conmoverá. Y antes de terminar, dejen que esta reflexión resuene en ustedes, la traición no solo destruye una relación, destruye la confianza, la identidad, la familia y el futuro. Es un terremoto silencioso que sacude todo lo que fue construido con amor. El canal no admite ningún tipo de traición de ninguna manera. Aquí mostramos las consecuencias reales y profundas de las decisiones egoístas, y cómo el dolor puede enseñar, pero nunca justificar. Hasta la próxima historia. Y que sea, sobre todo, verdad.